Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio de la palabra del Señor. Hoy día vamos a hablar de un tema que creo que es fundamental si es que queremos andar con el Señor, siempre dando un buen testimonio, honrando el nombre del Señor. Creo que todos nosotros los que ya conocemos a Cristo deseamos honrarle no solo con nuestras palabras, sino con nuestra vida. Qué triste es cuando nos enteramos de un hermano que profesando ser cristiano ha tropezado en su caminar con Cristo, ha pecado, ha dado un mal testimonio. Por eso, el día de hoy he titulado el mensaje No tropieces ni hagas tropezar. Y esta es la enseñanza que Cristo quiere dejar a sus discípulos, con unas severas advertencias que creo que debemos considerar seriamente en nuestras vidas en esta mañana. Y para esto vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias en Marcos, el capítulo 9. Vamos a leer del 42 al 50. Bueno, no lo vamos a leer todo, solo voy a leer unos pocos versos y vamos a hablar acerca de cómo no tropezar ni hacer tropezar a otro. Jesucristo sigue diciendo ahora a sus discípulos: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bueno, estas palabras realmente son solemnes y bastante fuertes que buscan advertirnos a nosotros el peligro de hacer tropezar a otro o de tropezar. Por eso, hoy quiero hablar un poco sobre este tema, tropezar. Tropezar en el griego viene de una palabra que quizás te va a sonar familiar, escandalizo, ¿verdad? De donde también en el sustantivo es escándalo. Y esta palabra escandalizo significa hacer caer, pero también significa poner trampa, una emboscada. En el Nuevo Testamento se refiere en el uso a tropiezos morales o espirituales. Aún esto, en el contexto, como vamos a ver, esta palabra es usada aún entre los hermanos, entre los discípulos. Por eso, hoy quiero darte 3 advertencias. La primera es esta: cuídate de no ser tropiezo para los hijos de Dios. Cuídate de no ser tropiezo para los hijos de Dios. Ahora, Cristo comienza diciendo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Cuando Jesucristo usa la palabra cualquiera, está involucrando a todos, ya sea a los creyentes como a los no creyentes. Creo que principalmente esta primera frase está pensando en los no creyentes, porque pone en el escenario los pequeñitos que creen en él. Pero vamos a ver en el contexto y en el desarrollo bíblico cómo esta advertencia también es aplicada a los creyentes. Pero Jesucristo en este momento está pensando más en los que aún no eran del Señor y que solían poner tropiezo a los discípulos. ¿Qué es poner tropiezo? Es, como digo, es hacer caer a alguien en pecado, en alguna falla moral o en su caminar con el Señor para que no continúe con el Señor. Es como en Proverbios, recuerda la mujer ramera que salía al encuentro del joven para apartarlo del camino de la rectitud y llevarlo hacia el pecado. Un poco así es digamos, la figura de aquel que hace tropezar, pone una trampa o una emboscada. Ahora bien, ¿qué quiero decir con cuídate de no ser tropiezo para otros, para tus hermanos o para los hijos de Dios? Cuando consideramos este tema, tenemos, por ejemplo, que recordar Hechos capítulo 13, versos 6 al 2. ¿Recuerdas tú? El apóstol Pablo está predicándole al procónsul Sergio Paulo, pero ahí hay un mago, ¿verdad? Llamado Elimás, que era realmente un judío, un falso profeta, que tenía engañado al procónsul. Este se oponía al evangelio y a las palabras de Pablo. Sergio Pablo estaba creyendo en el Señor, estaba entusiasmado, tenía una gran disposición de entregar su vida a Cristo, pero de pronto Elimás empezó a oponerse fuertemente. Y entonces el apóstol Pablo va a levantar una palabra de juicio contra Elimás. No volverás a ver la luz del sol hasta que tú realmente te arrepientas. Y de pronto cayeron tinieblas sobre este hombre y de pronto entonces el procónsul Sergio Pablo, sorprendido y admirado de la doctrina de Pablo y del poder que se manifestaba en él, creyó él con todos los que estaban con él.
Muchas personas suelen ponerse como un tropiezo para que los cristianos, sobre todo como dice el Señor Jesucristo aquí en el verso 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Estos pequeñitos habla de los que recién están en los caminos del Señor, de los que no han alcanzado madurez espiritual. A una persona madura en los caminos de Dios es difícil hacerle tropezar, pero qué fácil es engañar o hacer tropezar a un pequeño. Es como un infante. Qué fácil es engañar a un niño. Los hombres malvados que secuestran niños, muchas veces los engañan con golosinas, con chocolate. Y estos niños, como no tienen experiencia de la vida, son ingenuos y rápidamente son seducidos por estas personas engañadas. Suben al automóvil de este extraño y este extraño diciéndole: mira, tu mamá me ha enviado para llevarte a tu casa y acá te ha enviado unos chocolates. Y el niño sube ingenuamente y es secuestrado por este perverso. Así también en esta figura, los que recién comienzan en los caminos del Señor van a tratar de ser apartados del camino del Señor. Y es por eso que el Señor, en primer lugar, va a dirigir sus baterías contra estos, ¿verdad? Y va a decir: mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. La piedra de molino eran piedras grandes, enormes, que se usaban para moler el trigo. ¿Te imaginas esa enorme piedra atada en el cuello de una persona? Pues definitivamente se ahogaría y no habría forma de que se pueda salvar. Pero lo que dice es: mejor le fuera, le iría mejor si hace eso antes de hacer tropezar a alguien que está empezando en los caminos del Señor. Y esto, hermano, lo vemos muchas veces en las personas que se convierten al Señor. A veces entre su propia casa se levantan los tropiezos, pero básicamente, como te dije hace un momento, este hacer caer tiene que ver con la falla moral. Conocí el caso de un hermano que recién se había convertido y de pronto uno de sus viejos amigos, ¿verdad?, de la juerga, hacen todo un plan para que ahora este hermano que había abandonado el alcohol, que Dios le había hecho libre del alcohol, ellos querían regresarlo, ¿verdad?, a su vida antigua. Y hacen toda una falsa reunión, todo un tema que no hay tiempo de compartir el detalle, pero finalmente logran que el hermano caiga otra vez en el vicio de la borrachera. Y esto fue una recaída muy fuerte en él. Y esto realmente le impidió continuar por un tiempo su vida cristiana. Sin embargo, como este hermano sinceramente se había convertido a Cristo, finalmente se recuperó de esa caída y continuó y tomó una decisión de apartarse totalmente de estas personas. Sin embargo, yo me pregunto, ¿y estos falsos amigos que lo llevaron nuevamente a la borrachera? Creo que ellos encajan en la advertencia de este verso 42. Sin embargo, como te dije, también en la Escritura vemos de que aún dentro de la familia de Dios puede ocurrir esto, que un hermano le ponga tropiezo a su hermano. ¿Eso es posible? Bueno, vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, en Romanos 14:21, el apóstol Pablo va a escribir lo siguiente. Dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano, ojo, tropiece, se ofenda o se debilite. Romanos 14:21, todo el capítulo 14 realmente es una reflexión a no poner tropiezo a otro. En el mismo capítulo, Romanos 14, mira lo que va a decir, dice, aunque, así que ya no nos juzguemos unos a otros, porque entre ellos estaban juzgando, unos se juzgaban por qué comen, ¿verdad? Y el otro ponía tropiezo con lo que comía. Y dice: así que ya no nos juzguemos unos a otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14:13. Yo te animo a que tú puedas leer todo este capítulo que realmente nos enseña mucha sabiduría. Y es que realmente a veces con esas libertades que tú te puedes dar sin darte cuenta, puedes poner tropiezo a tu hermano. ¿Qué significa poner tropiezo? Hacerlo caer de su firmeza. O llevarla a una confusión. ¿Qué cosa está pasando? A veces también ponemos tropiezo con nuestro carácter. Oh, hermano, qué triste cuando un líder, que se llama líder, que se supone que es maduro en la fe, de pronto no muestra el carácter de Cristo, sino muestra un carácter autoritario, muestra un carácter alejado totalmente de la mansedumbre de Cristo, del carácter santo de Cristo. Y de pronto, ¿verdad? Ese discípulo que está siguiendo a su hermano que es líder, a lo mejor de grupo, de pronto ahora dice, ¿qué? ¿Así son los cristianos? Y de pronto él se siente desanimado o defraudado.
en cuanto a lo que significa la vida cristiana. Y ahora ya no quiere seguir en la iglesia. Es más, se aparta decepcionado. Lamentablemente, en la congregación ha habido algunos casos así. Me enteré del caso de una hermana que había estafado a la hermana, le había pedido un dinero que finalmente no devolvió. Y no solamente eso, la involucró en un negocio donde la hermana nueva en la fe pierde su dinero. Y ella, resentida con la hermana y también con la iglesia, se apartó de la congregación. Eso es poner tropiezo al hermano. Cuídate de no ser tropiezo para tu hermano, ni para ningún hijo de Dios. Por eso te digo que esta advertencia no solamente se aplica a los inconversos, aún debe ser escuchada por nosotros, los hijos de Dios. Tu testimonio, ¿será de bendición o será de tropiezo? Eso lo decides tú, pero recuerda, el Señor juzgará toda obra. En 1 Tesalonicenses, por ejemplo, capítulo 4, versos 6 al 7, mira lo que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia. Que ninguno, dice, agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Por lo tanto, miren el contexto, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, habla de que cada uno debe tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué significa entonces que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano? Vale decir que no se meta con la mujer o la esposa de su hermano, porque Dios va a tomar venganza sobre esto. Ahora, pero el apóstol Pablo en el verso 7 añade algo muy importante. Dice, porque no nos ha llamado Dios a ¿qué? A inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Santificación. Por esta razón, quiero rápidamente ir al segundo consejo. Cuídate ahora de no ser tropiezo para ti mismo. Sí, debemos cuidarnos de no ser tropiezo para nuestros hermanos, pero también cuídate de no ser tropiezo para ti mismo. Porque ahora, a partir del verso 43, mira ahora las palabras, considera las palabras de Jesús. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y dice, y el fuego nunca se apaga. Continúa, dice ahí en el verso número 45, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, ¿qué está haciendo aquí Jesús? ¿Qué cosa está diciendo? Está hablando, primero dice, si tu mano te es ocasión de caer, y luego dice, si tu pie te es ocasión de caer. ¿Qué tenemos que hacer? Cortarlo. Cortarlo. Y sigue diciendo en el verso 47, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ser echado al infierno. Esta palabra infierno viene de una palabra que se llama Gehenna, que era el lugar donde de verdad se había convertido en un basurero, que antiguamente había sido un lugar de ídolos y de idolatría, que finalmente se convirtió en un lugar donde se quemaba la basura y permanentemente quemaban y eso ardía. Y eso se usó como un cuadro para decir el Gehenna, ser echado al infierno, al fuego. Pero Cristo usa esta figura que ya era también usada por los judíos en la época para decir, mira, ten cuidado que no seas echado al infierno. Ahora, ¿qué significa este pasaje? ¿A quién el Señor se lo dirige? Se lo está dirigiendo a las personas que se están acercando a Él, que quieren, ¿verdad?, caminar con Él, pero no han tomado una decisión firme de arrepentirse, de abandonar el pecado. Así hay muchos que quieren caminar con el Señor y no hacen un corte con el pecado. Y ellos generalmente, a veces incluso están en la iglesia, sin experimentar una auténtica conversión y son los que son tropiezo para otros. Por esta razón, dice, si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie te es ocasión de caer, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿cuál es el consejo de Dios? Sácalo. Ahora, esto no debemos interpretarlo de manera literal, es una manera figurada, es una hipérbole, ¿no? Una forma quizás exagerada, eso es una hipérbole, es una manera exagerada de decir algo, pero ¿para qué? Para señalar la gravedad de algo, es para enfatizar y poner un cuadro que impacte.
porque Jesucristo quiere señalar la gravedad del pecado y de la práctica del pecado que hace tropezar a otros, pero también es tropiezo para sí mismo. Porque finalmente una persona que entra a la iglesia y no hace un deslinde con el pecado, siempre será tropiezo para otros, pero también para sí mismo. El Señor Jesucristo en el libro de Mateo, vamos a Mateo en el capítulo 5, verso 27, ahí en el Sermón del Monte, va a hablar también de este tema. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesucristo siempre elevó el estándar de la ley. La ley decía, no cometerás adulterio, vale decir, no te acuestes con una mujer que no sea tu esposa. Pero Jesús le añade a eso, dice, mira, si tú miras a una mujer para desearla sexualmente, ya estás adulterando con ella dentro de tu corazón. Es verdad, no te has ido a la cama con ella, pero en tu corazón ya estás cometiendo adulterio. Y aquí viene el consejo, verso 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Nuevamente la palabra Gehenna, ¿no? Ahora, nuevamente esta hipérbole tiene una enseñanza de Cristo, de que notemos la gravedad del pecado y que tomemos una decisión radical. Como dije hace un momento, no es algo que se debe aplicar literalmente. El Señor, entonces yo me voy a arrancar el ojo derecho. Imagínense que alguien lo tome de manera literal, se saca el ojo derecho. Yo pregunto, ¿y con el izquierdo no puede seguir codiciando? Claro que sí. Entonces, por eso te digo que esto es una manera, digamos, figurada de hablar, hiperbólica de hablar, para que el Señor lo que está diciendo aquí es corta con eso. Sé radical con eso, aunque te duela, aunque pierdas algo que te agrada o te satisface, sobre todo esos deseos de la carne, que a veces, hermano, podemos tolerar y satisfacer. Corta con eso, porque eso puede arruinar tu vida espiritual. Y sobre todo, la persona que quiere acercarse a Dios y no toma una decisión de arrepentimiento y no quiere que Cristo circuncide su corazón para experimentar una verdadera conversión, realmente se está engañando a sí mismo. Por eso creo que el consejo que nos da hoy la palabra, cuídate de no ser tropiezo para ti mismo, debemos considerarlo seriamente. El Señor Jesucristo bien va a decir que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La luz de Dios, la luz de Cristo va a brillar en tu alma, en tu mente, en tu corazón. Pero si tu ojo es malo, inclinado a lo malo, siempre estás mirando mal a las personas, estás mirando las cosas, digamos, corruptas de este mundo. Eso va a contaminar tu vida. Y toda tu luz, dice, se puede convertir en tinieblas. Oh, hermano, tú que ya has conocido a Cristo, tú tienes que considerar esto seriamente. Hoy, sobre todo, que vamos viviendo en un mundo realmente donde se exacerba lo visual. La pornografía está al alcance de la mano. Tú tienes que decir, si tú estás involucrado en la pornografía, yo te exhorto delante del Señor, corta con eso. Oh, pastor, yo no veo pornografía, pero si te estás dando licencia para ver de repente, ¿verdad?, ciertas imágenes, ciertas películas con mujeres sensuales, corta con eso, porque el pecado irá empeorando y empeorando cada vez más dentro de tu alma y eso va a deteriorar tu vida espiritual. Tú que has decidido seguir a Cristo, necesitas tomar una actitud radical, así como el apóstol Pablo que dijo, yo golpeo mi cuerpo. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Él era un heraldo, alguien que proclamaba de parte del rey la buena nueva de salvación. Pero un heraldo que, verdad, tropieza y cae en el fango del pecado puede ser eliminado de ese privilegio y honor de anunciar el evangelio. Recuerda, nosotros como cristianos estamos llamados para ser luz del mundo. Por eso no debemos andar en tinieblas, sino más bien reprender las obras de las tinieblas. Ser luz de Cristo. Jesucristo dijo, vosotros sois la luz de este mundo. Entonces Jesucristo hace esta advertencia para que todos se arrepientan de manera genuina y corten con el pecado o con lo que les induce al pecado. Pastor, esto realmente no es pecado, pero si te está inclinando y te está llevando hacia algo pecaminoso, córtalo, detente.
En Santiago capítulo 4, verso 4, quiero que por favor me acompañes a esta escritura. Santiago, el capítulo 4, el verso 4 al 10, solo lo voy a leer. Dice: oh almas adúlteras, mira cómo habla el apóstol Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. ¿Por qué dice esto? Verso 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué debemos hacer ante la tentación y el pecado? Humillémonos ante Dios, reconozcamos nuestras debilidades y el Espíritu Santo nos va a dar el poder para cortar con toda obra pecaminosa. Si tratas solo en tus fuerzas de enfrentar tus propias debilidades o tendencias pecaminosas, fracasarás. Pero si te humillas ante Dios y buscas la gracia y la ayuda del Señor, oh hermano, ¿qué dice la Escritura? Acercándonos al trono de su gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Oh hermano, que el socorro de Dios sea oportuno siempre a tu vida. Por eso, reacciona. Si a lo mejor estás en algo que no le agrada al Señor, hoy tú tienes que cortar tu mano, las cosas que haces. ¿Cómo las estás haciendo? ¿Qué estás tocando? ¿Qué estás haciendo con tus manos? ¿Tus pies? ¿A dónde se dirigen? ¿Qué estás buscando? Ahí en Proverbios capítulo 4, cuando dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice que tus ojos siempre miren lo recto, que tus pies siempre sigan por el camino derecho. Y habla también de esta figura de las partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, ahora como hijo de Dios, tiene que estar al servicio del Señor. Antes nuestro cuerpo fue instrumento de injusticia y de pecado. Ahora usemos nuestro cuerpo como instrumento de justicia al servicio del Señor. Que nuestras manos sean para levantar al caído. Que nuestros pies sean para ir a predicar el Evangelio. Oh, cuán preciosos son los pies en las sandalias de aquellos que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Que tus ojos miren lo recto, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Oh, amado hermano, que Dios realmente nos dé ese temor reverente en nuestro corazón. Por esta razón, la Escritura nos enseña. Ahora, el Señor está hablando de aquí. Ten cuidado, porque si no dice, serás echado, dice, al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Verso 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y esto lo repite 3 veces. Y esta es la advertencia para aquel que decide vivir en el pecado, a pesar de la advertencia de Dios, no quiere vivir en la santidad de Dios, sino que quiere vivir en el pecado. Entonces debemos recordar lo que dice Primera de Juan capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. En el contexto es: no practica el pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado. Entonces, aquí Juan no está diciendo simplemente el que peca de una manera ocasional, sino aquel que se entrega a la vida del pecado. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Si tú en tu vida antigua tenías una vida inclinada al pecado y ahora te estás acercando al Señor, tú tienes que tomar una actitud radical de abandonar toda forma de pecado y decirle al Señor: líbrame. Y el Señor, ¿qué cosa dijo el Señor Jesucristo? Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Y esto es precioso. Él te ofrece una verdadera libertad. Miren lo que dice el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Por eso, esta advertencia es para aquellos que aún no están experimentando este arrepentimiento. Es más, están decidiendo convivir con una práctica de pecado. Dice: ten cuidado, porque tú no vas a heredar el cielo. Lo que vas a heredar es el infierno, que nunca se apaga. Y el gusano nunca muere. Sin embargo, la Escritura dice en 1 Juan 3:9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, que es Cristo, el Espíritu de Cristo, permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
Oh, hermano amado, el Señor Jesucristo no quería simplemente una multitud que le siguiera por los beneficios que Él pudiera darle, sino querían discípulos que experimentaran realmente la obra de Dios en sus vidas y en sus corazones y que hayan tomado la decisión de manera sincera de abandonar la vida del pecado y entregarse a Cristo. Tercera y última advertencia. Te dije primero, cuídate de no ser tropiezo para tus hermanos. Número 2, cuídate de no ser tropiezo para ti mismo. Número 3, cuida la santidad en tu propia vida. Hermano, Dios nos llamó a ser santos. Por eso la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. La Biblia nos enseña de que en Cristo estamos santificados en Cristo Jesús. Nuestra unión con Él, si te has unido a Él, tú ya tienes la santidad de Cristo. ¿Por qué? Porque al recibir a Cristo, recibes al Santo Hijo de Dios. Y su santidad te es asignada por gracia. Somos santificados en Él. Pero 1 Corintios capítulo 1, verso 3 dice claramente, llamados también para ser santos. A los santificados en Cristo Jesús, pero llamados a ser santos. Con todos los que en todo lugar invocan el nombre del Señor. Si tú estás invocando el nombre del Señor, tú tienes que conocer tu vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Vivir la santidad. Por eso, este pasaje en Marcos capítulo 9, versos 49 y 50 termina diciendo, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Es salado con fuego, habla de santificado con fuego. Y recordemos lo que decía Pedro, que si nos es necesario pasar por muchas pruebas, el fuego de prueba, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha acontecido, sino dar gloria al Señor, porque dice, si el oro siendo perecedero, dice, es purificado por fuego, cuánto más vuestra fe. Vale decir, Dios tiene un método de santificarnos. Primero es con su palabra, ¿no? Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, dice el Señor, ¿no? Jesucristo en su oración dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es esa sal también que nos santifica, pero otra manera es el fuego de prueba. Dios muchas veces permite la prueba para terminar de destruir los rezagos del pecado en nuestra vida. Por eso es que la Escritura dice, todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Y aquí hace una alusión al libro de Levítico en el capítulo 2, verso 13, y te lo leo. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Nosotros queremos siempre ofrecerle todo a Dios, aún nuestra vida, pero tú no puedes ofrecerle a tu vida a Dios si estás viviendo entregado al pecado. Oh hermano, si queremos ofrendar algo a Dios, asegurémonos que esté santificado por el Señor, habiéndonos apartado del pecado y teniendo la santidad de Cristo, la palabra de Cristo, realmente reinando y gobernando nuestras vidas. Esto es muy importante. Por esta razón, en Mateo 5:13, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, dice Jesús a sus discípulos. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Es verdad que tú con la sal puedes sazonar cualquier cosa. Aún se usaba, ¿verdad?, para que la carne no se malogre en los tiempos que no había la refrigeradora. Se usaba mucho la sal para salar y que la carne no se corrompa, no se malogre, no se pudra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué sazonamos la sal? No hay ninguna otra cosa. Por eso dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si se hace insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Generalmente la sal, cuando se volvía insípida, lo usaban para echarlo en los caminos, para firmar los caminos. Y entonces era pisoteada por los hombres. Una sal que debió ser usada para preservar, por ser insípida, por no cumplir su rol y propósito, ahora es echada al camino. Y esto de alguna manera le pasó a Israel, porque Dios le puso como luz de las naciones, pero perdieron su sabor, abandonaron su propósito, dejaron al Señor y fueron pisoteados. El cautiverio fue un ejemplo de eso. Vino Babilonia y arrasó con todo el pueblo de Israel. Fueron hollados por los hombres. ¿Por qué? Porque abandonaron al Señor, su propósito de ser sal y de ser luz para todas las naciones. Hoy la iglesia se levanta por gracia, escogido por el Señor, para cumplir este propósito que abandonó Israel. Hermano, comprendamos nuestro propósito. Recuerda,
Da testimonio en todo, sobre todo con tus palabras. Cuida tus palabras. Colosenses 4:6, y termino con esta cita, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Qué vendría a ser la sal aquí? La santidad de la palabra de Dios, para que sepáis cómo responder a cada uno. Oh, sí, hermano, que la palabra de Cristo, como dijo el Señor, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hoy la sal está llegando también a tu alma, a tu vida, a través de esta palabra, que es la palabra del Señor. Que pueda esta palabra seguir santificando, amado hermano, tu vida como también la mía. Amén, hermanos. Oremos a nuestro Dios. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos exhortas a cuidarnos, a cuidar la santidad en nuestra propia vida, a cuidarnos de no ser tropiezo para nuestros hermanos, a cuidarnos aún de no poner tropiezo para nosotros mismos. Danos, Señor, un temor reverente en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a andar en tu amor y en tu temor. Oh Dios, que nuestro mayor temor sea ofender tu corazón de amor, oh Dios. Tú que nos amaste tanto, oh Cristo, y entregaste tu vida por nosotros. Oh Señor, tú que lo diste todo, hoy también queremos presentarnos a ti como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y este sacrificio, Señor, salado con sal, santificado en ti, con tu verdad y con tu espíritu. Y que, Señor, nuestra vida sea una ofrenda agradable y de olor grato a ti. Oh, Señor, gracias por tu palabra. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, porque tú vives en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amado hermano. Muy buenos días.